de la necesidad de compatibilizar los pactos con las rigideces constitucionales, y la opinión mayoritaria fue tratar de que las constituciones tuvieran menos expansión sobre las garantías y los derechos de las personas y dejar esto a las leyes. Yo voy a ser un poco más limitado, si quieren, pero la gran expectativa, creo que de la sociedad con relación al Poder Judicial y de los jueces, es que se respete la Constitución que está. Después podremos pensar en cómo perfeccionarla. Y cuando hablo del respeto por la Constitución, estoy hablando obviamente del respeto por la separación de poderes, que es la base de una existencia democrática. Rousseau se reía de los ingleses diciendo que ellos eran libres cuando votaban y después pasaban a ser esclavos hasta la próxima elección, justamente haciendo hincapié en la necesidad de la existencia de un Estado de Derecho. Es importante porque está de moda en estos últimos tiempos en la Argentina que los políticos digan, algunos políticos obviamente, que vivimos en democracia y que si alguien quiere criticar o pedir modificaciones, que vaya a elecciones, las gane, me lo han dicho a mí en una audiencia televisiva, y después haga lo que quiera. En realidad, lo que hay que diferenciar, en mi opinión, es la democracia del Estado de Derecho, porque ambas instituciones llevan a la existencia de la República. La democracia es el acceso de un determinado grupo al poder por medios legítimos y que todos conocemos, y el Estado de Derecho es justamente las garantías que tenemos todos los habitantes del país, aunque no pensemos o no concordemos con las opiniones de quienes están en ese momento en ejercicio del poder. O sea, el respeto de las minorías es esencial para la existencia de una república. Y, en definitiva, todo pasa por el poder. Karl Lowenstein decía que el amor, la fe y el poder son los tres incentivos fundamentales que guían la vida del hombre y su relación en la vida democrática. Se dice que el amor es el que gana todas las batallas, la fe mueve montañas, pero existe una relación misteriosa entre el amor al poder y la fe al poder, en el poder, que es lo que generalmente tiene el hombre. Y también ha demostrado la historia que a quien se le adjudica un poder ilimitado siempre ha abusado de ese poder. Terminamos en la famosa frase de Lord Acton que decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En definitiva, entonces, el poder o la lucha por el poder no es en sí mismo o no tiene en sí mismo una calificación negativa. El problema es cómo se controla ese poder y cómo se impide que quien lo ejerce abuse del mismo. Carl Friedrich decía que el sistema democrático se basa en dos principios casi religiosos. Por un lado, la creencia en que el hombre tiene derechos fundamentales anteriores a la existencia misma del Estado, y la segunda, en que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de dicho poder. Toda la estructura democrática se centra en esto. Podemos observar que el Estado democrático moderno se basa en tres puntos básicos. Por un lado, el acceso al poder, ya lo dije, en esto es fundamental el sistema democrático. Por segunda condición, cómo se distribuye el poder. Y finalmente, el tercero y quizás el más importante, por lo menos para el tema al que yo me estoy refiriendo, es cómo se controla el poder.
La sociedad argentina en este momento se encuentra angustiada. Básicamente, el hombre común se encuentra angustiado por la situación económica, que es, según dicen los que entienden, crítica. Quienes tenemos algún poco más de información, que todos los que estamos aquí creo que lo tenemos, nos angustia también la destrucción institucional que ha sufrido este país. Los organismos de control, por ejemplo, el doctor Dupuy es quizás el último organismo de control que sigue con vida independiente, y por otro lado, la existencia de una justicia independiente. Esto es más fácil decirlo que conseguirlo. O sea, ¿qué es el juez independiente o qué requisitos debe contar el juez que debe ser independiente? En primer lugar, creo que el juez tiene que ser independiente frente a los factores externos de presión, ya sean políticos, económicos o mediáticos. En segundo lugar, el juez tiene que ser independiente respecto de los organismos que integran el propio Poder Judicial. En ese sentido, es un error creer que hay un orden jerárquico dentro del Poder Judicial. Cuando un juez ejerce su derecho jurisdiccional, ese juez, ese solo juez, cualquiera sea la jerarquía que tenga, es la justicia y es el Poder Judicial. Hay sistemas de apelación a los efectos de evitar el error humano, pero no porque exista una dependencia, y ese es un error en que incurrimos a veces los propios jueces, que estamos viendo qué es lo que dicen los tribunales superiores para seguir el mismo camino. Justamente la democratización del Poder Judicial pasa porque cada juez se mantenga individual en su pensamiento, porque a través del argumento o lo valioso de sus sentencias, quizás va a poder cambiar determinada orientación jurisprudencial, y eso lo vemos todos los días quienes tenemos alguna relación con el derecho, que incluso el superior tribunal del país, que es la Corte Suprema, ha ido cambiando sus orientaciones de acuerdo a la integración, incluso sus propios miembros han repensado a lo mejor una cuestión y han vuelto a decirla. La independencia del juez, entonces, dentro del Poder Judicial es sí, la Corte Suprema es el tribunal y es la cabeza del poder, pero en materia política y administrativa, no en materia judicial. El juez sigue teniendo la independencia para establecer sus sentencias de acuerdo a su propio pensamiento jurídico y moral. Y finalmente, el juez tiene que ser independiente respecto de sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos somos seres humanos, los jueces son personas iguales a las demás, que deben sacarse sus propios prejuicios al momento de dictar una sentencia. Porque esto, además, solo se consigue a través del ejercicio de la judicatura. Yo, que hace muchos años, con algunas interrupciones en la política o en la profesión, he estado mucho tiempo en el Poder Judicial, traté siempre de ser independiente, pero reconozco que ahora soy más independiente que antes. Primero porque tengo menos cosas que perder, tengo muy pocas cosas que ganar, y me he hecho una educación a través del ejercicio que me permite sacar mis propios prejuicios cuando tengo que dictar una sentencia. ¿Qué sucede con la Constitución del 94 que introduce el Consejo de la Magistratura? Los consejos de la magistratura fueron creados en la Europa continental para otorgar más independencia a los jueces respecto del Poder Ejecutivo. Fíjense que si bien España ha evolucionado en eso, casi en estos momentos existe un Poder Judicial, pero en su momento los regímenes parlamentarios tenían a los jueces como una parte de la administración de justicia. Y me puedo referir a los tres países más importantes en ese momento,
que fueron Italia, Francia y España, en punto a la creación de los consejos de la magistratura. En Italia, fíjense que el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de la República. El Consejo está básicamente integrado de manera mayoritaria por jueces y los que no son jueces son académicos de renombre. En Francia ha sucedido lo mismo a través de algunas evoluciones. Hay dos, digamos, salas del Consejo, una que se ocupa de los jueces, otra de los fiscales. La de los jueces es mayoritariamente, está compuesta por jueces, la de los fiscales por fiscales. Y finalmente en España también el Consejo de la Magistratura está integrado fundamentalmente por jueces y académicos, si bien son nombrados por el Parlamento, pero adquieren una independencia funcional importante. El Consejo de la Magistratura, en cambio, en la Argentina, fue creado con una impronta muy fuerte política. O sea, los jueces y los abogados nunca han sido mayoría en el Consejo. Yo propongo que se fortalezca esto en punto a que sea mayoritaria la concurrencia de jueces y abogados o académicos, se disminuya, aunque sea, no pretendo una reforma constitucional porque en la Argentina las reformas son más peligrosas que si las dejamos como está, ¿no es cierto? Pero por lo menos que los representantes políticos sean, como dice la Constitución, representantes de los parlamentos y no los propios políticos. En definitiva, yo lo que quiero decir terminando es que es muy difícil elegir a un juez porque a través de un examen o un test usted puede traer un académico de nota, pero no sabe si va a nombrar un juez realmente importante e independiente. Y esto solo se logra a través de una práctica del ejercicio de la función judicial. En nuestro caso, como está establecido, es notorio que quienes están más preparados para ser jueces son los funcionarios judiciales, porque son los que nos demuestran su facultad de decisión, que es lo más difícil en la función judicial, su independencia y también su honestidad, que si no es a través del conocimiento personal, no se puede evaluar en ningún test, por más eficiente que sea el test. Muchas gracias.